Pues estamos en esta serie que tiene el nombre de Una vida en armonía. Qué bonito escuchar una pieza musical cuando está en armonía, ¿verdad? O cuando hay una familia que está en armonía, o estás en un trabajo con un ambiente armónico, o un paisaje que nada es disonante, es armonioso. Y qué bonito es que el poema más elaborado que tiene que haber en nuestra existencia es nuestra propia vida, y que sea una vida sin extremos disonantes, sin ruidos, sin protagonismos de notas que no tocan, sino que sea una melodía armoniosa. Y para ello estamos explorando el libro de los Efesios, en los cuales los 3 primeros capítulos nos hablan de quiénes somos, y los otros 3 siguientes de qué es natural que hagamos si somos lo que somos. Y por tanto, en ese sentido, hemos hecho una primera sesión hablando de nuestra identidad. Y nuestra identidad es diciéndonos Dios que nos creó, que pensó en nosotros antes de la fundación del mundo, que tenía un propósito en nosotros. Es como cuando creó el barro de Adán para luego soplar el espíritu, ¿verdad? Lo formó y así nos ha formado a ti y a mí. Y luego hablábamos de cómo en algún momento de tu existencia, de mi existencia, si ha sido así, has sentido como el Espíritu Santo ha entrado en tu interior. Han de alguna manera corrido ríos de agua viva, un gozo especial, una alegría especial. El otro día tuvimos aquí un tiempo de supernatural, de una vigilia, buscando 3 horas a Dios. Y habían personas que comentaban que al orar por ellas sentían como un calambre, una electricidad. El Espíritu Santo sorprende y se mueve en tantas maneras, una claridad de mente. Y es que somos vivos. Vivos cuando el Espíritu Santo entra. ¿Y qué hace que entre? Algo muy sencillo. No las buenas obras, no las grandes ofrendas, no las acciones y la humildad extrema, no entregarse a los pobres. Es reconocer que Jesús vino a morir por nosotros y que nuestro pecado quedó colgado en Él. Él vino a salvarnos y de pronto de ser criaturas pasamos a ser hijos de Dios. Y si no conoces a Dios personalmente, no hay una relación personal con Él, el Dios vivo, no el Dios de las figuras. Ves que si vienes a esta iglesia no hay una figura de un Jesús de madera, crucificado, clavado en una cruz, porque no lo creemos, porque Él resucitó. Y Él es tan visible como que el universo no le puede contener, pero los ojos de la fe sí que le pueden experimentar. Y Efesios nos habla en un tercer punto sobre, después de tener el Espíritu de Dios, ¿a qué nos lleva Dios? A la máxima exponencia, entender el gran amor de Dios sobre nosotros. Hasta aquí no hemos tenido que hacer nada. Dios nos formó. Dios respiró su Espíritu para hacernos entender que Jesucristo murió por nosotros. Y Dios nos muestra su gran amor. Que así andemos en el amor con el Padre, experimentando la gracia del Hijo, en la comunión con el Espíritu Santo. Y hasta aquí no tenemos que hacer 1000 cosas para sentir más amor, servir, hacer, sino todo es gratis, es por gracias. Dios lo da, simplemente pedirlo y esperarlo, no hay más. No es por nuestra buena condición, porque si fuera por ello, entonces nos podríamos enorgullecer. Hay personas que han pecado mucho y dicen, es que como Dios me va a perdonar. Y mejor que hayamos pecado mucho, porque quiere decir que no es por nuestras acciones, que es por su gracia. Porque si no hubiéramos pecado tanto, igual diríamos, casi me lo merezco un poco, ¿verdad?
Y la semana pasada ya entrábamos en la fase de muy bien y qué Dios nos llama a hacer o qué es natural que hagamos. Estar unidos los unos a los otros, amándonos, alegrándonos, consolándonos, confesándonos nuestras cargas, exhortándonos, animándonos a hacer lo correcto, disfrutándonos. Y cómo tan horizontalmente entre iguales como verticalmente Dios creó una estructura de pastores, maestros, apóstoles, líderes que tenéis en los grupos de vida, tantas personas que te ayudan a crecer. Siempre comento que hubiera sido de Messi si nunca hubiera tenido entrenadores, ¿verdad? Bueno, diría, no, yo más o menos voy viendo unos vídeos por YouTube y voy tocando el balón y voy haciendo, y ya me apaño ahí en la montaña, voy jugando. ¿A dónde hubiera llegado? Pero Dios creó un esqueleto, una estructura para que los mayores cuiden de los menores y todos seamos cuidados unos con otros para poder edificar la casa de Cristo. No va una mano sola, ¿recordáis? Y hoy quería hablar del siguiente punto, que es santos. Y Dios nos llama a ser santos. Por tanto, aquí hay algo que sí que podemos hacer. Santo es ser apartado y por tanto tenemos que decidir el apartarnos de alguna manera. Y cuando se habla de santidad, se habla directamente de pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, como bien sabes, es una palabra griega que quiere decir no dar en el centro de la diana. Piensa en el antiguo Olimpo, los griegos, cuando hacían tiro al arco, todos tenían el propósito de dar, por lejos o cerca que estuvieran, de dar justo en la diana. ¿Cuántos de ellos siempre darían en la diana? Ninguno. Es un imposible. Pero es una declaración de intenciones, un objetivo concreto, dar en la diana. A veces pues la fallaría, incluso fuera de todo el círculo, a veces muy muy cerca, o a veces hasta justo en medio. Pero que siempre den la diana es un imposible. Y no dar en la diana se denominaba pecado. Y así somos tú y yo. Nunca utilizamos la frase perfecta, nunca tenemos el pensamiento ideal, nunca hemos tenido la actitud perfeccionada y correcta. Siempre hay cosas que podemos mejorar. Yo como profesor de secundaria, una cosa que tuve que gestionar mucho es que salía de las clases siempre frustrado, ¿no? Decía, uy, a este chico no he sabido cómo gestionarlo. Uy, esta clase no me ha dado tiempo a acabar el temario. Uy, aquí creo que no me han entendido en nada. Y siempre salía frustrado. Pero luego giré y dije, bueno, ¿qué puedo aprender de esa clase? Porque reconocí que nunca existe una clase perfecta. Nunca. Siempre hay cosas que mejorar. Y Dios busca en nosotros esa actitud de quiero mejorar y quiero acercarme al centro, pero saber que solo Jesús es el que puede dar en la diana siempre. Santos. Pero es verdad que el pecado es algo que hace daño, que aleja de Dios, es incómodo, aleja de las personas. Y puede tener hasta un fenómeno destructor, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el alcohol entra en una familia? ¿Qué pasa cuando la drogadicción entra? ¿Qué pasa cuando uno se casa con una persona que luego descubre que es un mentiroso, una mentirosa compulsiva? O alguien que tiene unos impulsos sexuales que no se pueden controlar. Y la fidelidad está en riesgo. ¿Qué decir cuando estás en un trabajo donde no eres confiable y lo que te dicen, bueno, haces otra cosa? ¿Qué decir cuando tu pensamiento siempre es de crítica o de murmuración o de cuestionar o juzgar? Qué duro, ¿verdad? Vivir así, pero hace daño, esas cosas hacen daño. Y Dios nos llama a tener una vida renovada. Te voy a explicar una historia. Se cuenta de la historia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci
como bien sabéis, fue un gran pintor, la Gioconda y otros tantos, y uno de ellos fue la Santa Cena. En esa Santa Cena que pintó, pues se cuenta la historia, ya sabéis que en estas cosas a veces hay diferentes versiones, pero cuenta la historia que Leonardo da Vinci tuvo que buscar diferentes modelos para pintar a los diferentes personajes de la Santa Cena. Así tuvo que buscar pues, a un chico joven para pintar a Juan, a un chico un poquito más mayor para pintar a Pedro, y así a cada uno de los apóstoles. Incluso pues tenía que buscar a alguien que hiciera de Jesús. Complicado. Entonces, en esa Edad Media, pues iba buscando por los mercados personas y iba teniendo sus modelos, pero le era difícil pues encontrar a Jesús y al final encontró un chico joven de una tez hermosa, atractivo, al mirar, agradable en sus facciones y con una mirada que transmitía mucha paz. Entonces le propuso darle un dinero a cambio de que posara para él para un cuadro que estaba pintando. Tuvo sus sesiones, sus jornadas, lo pintó y fue algo pues, que para él, para el pintor, pues fue un problema menos. Ya tenía la figura de Jesús plasmada, la cual estaba pues, muy contento y orgulloso de ello. Le faltaba solo una figura por cubrir y esto le fue complicado. Faltaba Judas. ¿Quién podría contener el rostro de una persona traicionera, malvada, que pudiera no traicionar a una persona mortal, sino al Dios de los reyes, con el quien había vivido cercanamente 3 años? ¿Cómo se podría encontrar alguien así? Entonces fue de nuevo el pintor buscando. Y no pasaron días ni meses, sino que hasta pasaron años. Y buscando no encontraba esa figura que podría ser representada y plasmada ahí. Al final, en un lugar oscuro, encontró a alguien con una mirada perdida, fría, sin escrúpulos, que se suele decir, sin sentimientos. Alguien que representaba perfectamente lo que podría ser la maldad. Y le dijo de venir a su estudio para poder pintarle. Y este hombre impasible pues aceptó. Y comenzó a pintar Leonardo y comenzó a mirar. Y mientras pintaba había algo que no le encajaba. Y miraba una y otra vez y pintaba esa figura. Y hubo un momento que le hizo una pregunta al pintor. Le dijo, ¿acaso tú eres la misma persona que hace años estuviste aquí para que te pintara como Jesús? Y dijo, sí, soy el mismo. Esa persona que transmitía esa belleza tan hermosa se había metido en unos problemas, había tomado unas decisiones en descenso que al final le habían llevado a transmitir todo lo contrario, lo que es la maldad más grave, hasta ser tomado como Judas. Y así podemos ser tú y yo, tener unos aciertos increíbles y de pronto, si hay una decisión que lleva a otra y se va alejando, decir, tú no eras la persona que... El mismo Pedro se le dijo, pero si tú hablas como Jesús, estás mintiendo. ¿Cómo de depravado puede ser un camino si uno se aparta de las ordenanzas, indicaciones del Señor? Y Pablo es una de las personas, incluso que en esta mañana se ha mencionado, como Pablo fue una persona que era un asesino, dio la vuelta al revés, un asesino buscador pero que fue transformado por Jesús. ¿Y qué dice al respecto Efesios 5? Dice, andad. Por tanto, este es el título, que sabéis que no pertenece a la Biblia, andad como hijos de luz, pero nos va a transmitir este pasaje en el sentido de que vayamos andando y tomando decisiones como lo que somos, hijos de luz. Porque es lo normal, no nos forzamos a hacer, sino nos dejamos ir
según la naturaleza que tenemos, no descuidando ningún área. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ahora sí, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjate que solo en este versículo, cuando nos está encajando la palabra de la santidad que viene ahora, nos habla de las cosas que hemos hablado, de vivir el amor de Dios, de reconocer a Jesucristo, de saber que tenemos un propósito en la vida y Dios nos pide ser imitadores de Él. Pero y en rojo te vas a encontrar algunos términos que habla de cosas por las que Dios no quiere que andemos. Pero no es que no quiere que andemos porque es un listado de cosas y Dios es aburrido y quiere que, sino que Dios sabe qué es lo que mejor nos va. Esto es como el que va, el típico ejemplo, ¿verdad? Va a comprar un microondas, lo lleva a casa y no mira las instrucciones y de pronto pues hace lo que quiere con ese microondas, ¿no? En las instrucciones indica cómo tienes que usarlo. Y de la misma manera tenemos que ser guiados según la instrucción de este libro. Y dice, apartaros de fornicación, es decir, cualquier relación sexual fuera del matrimonio. De toda inmundicia, es decir, todo aquello que nos pueda ensuciar. O de toda avaricia, el querer más y más, en cualquier sentido, en amistades, en dinero, en logros profesionales, académicos. Ni aun se nombre, en vez de lo que sí que tenemos que hacer, ni aun se nombre, no falta explicarlo, entre vosotros como conviene a santos, porque decidimos apartarnos para Él. Ni palabras deshonestas, a veces hay palabras que dices, uy, qué palabrotas, o qué forma de hablar de tal persona, o qué. Ni palabras deshonestas, que aquí está la honestidad, ¿sí? Ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracia. Es decir, Dios nos llama a ser agradecidos. Porque sabéis esto, voy a leer algunos versículos y me gustaría pues invitarte a, si quieres en casa, pues explorarlo con mayor atención. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, en el fondo es crear otro Dios. No puedo vivir sin tomar esta sustancia, no puedo vivir sin tener más dinero, no puedo estar pleno, no puedo vivir si no es que ya hasta encuentro una pareja, ¿no? Porque puede ser hasta un ídolo, ¿no? Los hijos, el trabajo, el servicio a Dios, incluso hasta la iglesia, un ídolo. Dice, tiene herencia, ninguno que hace esto, dice, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Es decir, a veces entran mentiras. Y este mundo, a través de tantas formas, compañeros y televisión y tantas cosas, van involucrando, introduciendo sus mentiras. Dice, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que no seáis, pues, partícipe con ellos. Es esa ocasión que viene fin de año y es la cena de trabajo, venga, y luego vamos a armarla o a emborracharnos o de bailes o de no sé qué. Y dices, bueno, puedes cenar y luego si quieres, pues no ser partícipe en aquello que tú ya no consideras. Y no engañarnos, a veces decimos, bueno, voy porque igual Dios le habla a través mío. Bueno, sí, queda hacer un café mañana, no pasa nada, también le podrá hablar perfectamente. Pero no pensemos que somos más fuertes de lo que podamos sostener, porque igual somos tentados, sin duda, ¿no? Y también dice la Escritura, porque en otro tiempo, ¿qué pasaba en otro tiempo? Erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz, luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, no es cualquier cosa. Bueno, no pasa nada si es un día. Bueno, es que son mis amigos. Bueno, es que Dios también. Es que Dios me conoce. Bueno, yo siento paz en lo que siento. Bueno, sí, es difícil que sientas algo que está en contra de lo que dice la Biblia. Es raro que sea de parte de Dios. Entonces, está muy bien ser cuidadosos, porque como decía, somos débiles.
y podemos ser tentados. Dice, sino más bien reprenderlas, decir, mira chicos, esto que hacéis no lo acabo de ver y creo que no es lo mejor para vosotros. Pero yo, si no os importa, me abstengo, pero si me queréis, seguramente que la amistad la mantenemos, no hay problema. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y nos quedan 2 más y dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En Juan capítulo 3, 16, lo conocéis, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito por nosotros. Luego en el 3:20 dice, porque los que buscan las tinieblas no quieren venir a la luz y ver cómo están. Hay personas que no se atreven a preguntar a su profesor, a su maestro, a su pastor, a sus padres, si lo que hace está bien o no, porque sabe que le dirán que no está bien. Dice, pero el que sí que quiere crecer, el que es de luz, va a venir a la luz a decir, oye, ¿lo estoy haciendo bien o tengo que mejorar algo? En ese ejemplo de Messi, ¿vale? De un futbolista, pues va a ir al entrenador y, ¿crees que lo he hecho bien o puedo mejorar en algo? Y no va a decir, bueno, yo ya lo hago a mi manera y ya sé, sino que viene a la luz para ver lo que uno no ve. Y le dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque como le pasaba de alguna manera a este personaje que decíamos que al final hizo de Judas, de alguna manera imagínate una persona que está bien con Dios, que está vivo, que tiene al Espíritu Santo, pero que comienza a hacer las mismas cosas que este mundo hace y que no agradan a Dios. Pues es como si esa persona, estando vivo, se acostara entre personas que están fallecidas y pareciera hasta que fuera un fallecido más. Dice, despiértate, tú que estás ahí dormido, porque muerto no estás, porque tienes el Espíritu. Dice, levántate de ahí, porque Cristo te alumbrará y te llevará al propósito que Dios tiene. Cuenta que Dios nos llama como soldados en su obra, para hacer grandes hitos en la extensión del reino de Dios. Pero una persona que está en el frente y le da pues por beber o por hacer o se deja y está herido emocionalmente y queda ahí, pues va a ir al hospital, va a ir a la cantina, va a ir a la habitación, pero no es útil para el reino. Pero Dios no quiere que vivamos ni en la cantina, ni en el hospital, ni en la habitación. Quiere que seamos útiles en sus manos, porque para eso Dios nos diseñó, es ese microondas. Y Dios dice, te alumbrará Cristo si nos levantamos de ahí. Y la última diapositiva que os quería mostrar, dice, mirad pues, y todo esto nos lo pide, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El tiempo es un regalo maravilloso que tenemos que medirlo mejor que el dinero y que el oro. Porque el dinero ya sabes que a veces va y a veces viene. De pronto tienes más, de pronto tienes menos, pero el tiempo no. El tiempo cuando pasa se perdió. ¿Cómo estamos? Miremos, rehagamos nuestras agendas, rehagamos nuestros planes. ¿Hacia dónde van todas las cosas? ¿A qué están apuntando? Preguntemos a los de fuera, ¿cómo lo ves? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino. Aquí puede hablar de alguien que bebe alcohol, como de alguien que está en drogas, como alguien adicto a un videojuego, como adicto a un tema sexual. Puede ser simplemente adicto al ocio, porque es como embriagarse, es dejar un tiempo para luego volver en sí y decir, no he aprovechado el tiempo, pero lo pasé bien. Pero ha habido un pequeño descenso ahí, ¿no? Dice, en eso hay disolución, se disuelven los proyectos, pero sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Es decir, hablando de las cosas que agradan a Dios. Simplemente es maravilloso poder tener una relación
que hay muchas en la Biblia, en Romanos, y puedes mirar, incluso en Primera de Timoteo, capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, que lo está discipulando, dice, ten cuidado porque en los últimos tiempos, hijos que no harán caso de los padres, personas que serán ingratas, que no te darán ni las gracias, personas que serán impúdicas, y hoy vemos tantas cosas que van en ese sentido en esta sociedad, ¿verdad? Pero Dios no lo dice para crucificarnos ahí, sino para recordarnos que Él fue crucificado. Alicia, ¿me puedes acercar la chaqueta? Sí, ven tú también si quieres, así me ayudas. Y ponte la chaqueta por encima. Y sí, ven aquí para entrar. Ah, sí, por encima, perfecto. Ya veis que esto estaba planeadísimo. Lío cualquiera. Y Alicia tiene su identidad, tiene su nombre, Dios la escogió antes de la fundación del mundo. Dios sopló espíritu en su interior y tuvo un día bien pequeñita, con 10 años, que conoció a Jesús. Y desde entonces hay una relación personal. Conforme han ido avanzando los años, pues ha crecido en el amor de Dios sobre ella. Es una asignatura que nunca se acaba, pero se puede ir hacia más. Pero ella no es perfecta. Hay cosas que no hace bien. Y yo no he encontrado ninguna todavía. Porque si no, luego, ¿sabéis, no? Pero por si alguien imagina, puede que haya algo que no esté bien. Y imaginemos que es esta chaqueta. La chaqueta no es Alicia. En su esencia, Alicia es sin arrugas, sin mancha, delante de Dios. Está sentada, igual que tú y que yo, sentado en lugares celestiales. Pero cuando alguien hace algo mal, que dices, ¿qué he hecho? Hasta Pablo había momentos que pecaba fuerte, teniendo a Dios, y dice, lo que no quería hacer, eso he hecho. Y lo que yo quería hacer, eso no he hecho. Es que no sé cómo salir de esta trampa. Jesús no lo ve como una identidad. Hay personas que dicen, es que no tengo solución, soy un borracho, soy un maltratador, soy un no sé qué, soy un infiel, lo que sea. Pero Dios lo ve como un traje que está puesto, el cual Dios quiere quitar. Y dice, tus cargas las he llevado yo. Esto es solo pecado, son acciones, pero no determinan tu identidad. Y tómalo para ti, esa es la realidad. Tómalo para ti, Dios me ha perdonado. Dios se ha llevado mi pecado. A veces incluso pues ha habido alguna caída, pero entrégaselo. No le digas, Señor, ayúdame a... Eso no lo pides a nadie. No vas a un taxista y le dices, hola taxista, ayúdame a llegar a casa. Tú dices, por favor, voy a la calle Mallorca. O sea, es que es así. Y entras y dices, Jesús, te entrego mi pecado. Perdóname. Quiero una vida transformada. Creo en tu palabra. Tú moriste por mí. Gracias. Rechazo este pecado. No quiero ir más con estas personas. Voy a buscar a alguien que me mentoree para tratar esto. No quiero vivir más así. Fíjate que Pablo, y ahora lo veremos, en ningún momento dice, orad y ya está. Ah, mira, Señor, ayúdame. No dice eso, sino que dará unas indicaciones de tienes que tomar algunas cosas para protegerte y que esto no vuelva a caer. Pero eso sí, también dice la Escritura, y esto es un poquito más serio, que si sabiendo que esto no corresponde, y uno dice, bueno, me da igual lo que dice Jesús, y lo vuelvo a tomar, dice, ya no hay salvación para esa persona. Porque Jesús ya no puede volver a morir. Y eso es muy serio. Pero yo lo tomo porque quizás en el fondo esa persona no conoció a Jesús. Porque ¿quién conoce a Jesús? Es muy difícil resistirse a su amor. Pero en el momento que lo entrega, dice, Señor, tuyo es. Y perdona si alguna vez fallo en algún momento, pero te lo vuelvo a entregar. No quiero más de esto. Cada vez que peque en esto, al día siguiente tengo un ayuno contigo. Voy a hacer todo lo que pueda. Voy a buscar las formas. Voy a buscar ayuda. No quiero vivir debajo, en un pozo, siguiendo esta situación.
y engañándome, y perdona que diga esto porque suena muy, solo orando a Dios. Señor, sácame de aquí, tú sabes cómo está mi corazón. No funciona. Generalmente no funciona. Generalmente, no digo el 100%. Normalmente no funciona. Y ves la persona como va en decadencia, como este de la pintura. Dices, mira, abrió un día una puerta. Gracias, cariño. El otro día hablaba con una persona y disculpad que me extiendo un poquito más en estas predicaciones, soy un poquito más corto, pero creo que el Espíritu Santo quiere que lleguemos a unas profundidades y hablarnos de una forma especial, ¿sí? El otro día hablaba con una persona que nos encontrábamos hace muchos años y digo, ¿qué tal? Y dice, bien, y no sé qué. Y alguien, evidentemente, nadie de nuestro círculo, ¿no? Y digo, ¿qué tal? Y dice, bien y tal. Y bueno, ¿y qué tal con el Señor? Porque sé que estabas... Y dice, bueno, ahora muy bien. Pero hace unos años tuvimos un tema familiar un poco complicado y como no supe gestionar esa situación familiar, más relacionada con hijos y estructura familiar, dice, comencé a entrar en Internet y ver cosas que no tocaban. Seguramente pornografía, supongo. Hay quien también apuestas, no sé. Dice, empecé a ver eso y ya fue una puerta abierta al enemigo. Dice, y entonces luego no hacía más que discutir con mi esposa, tal. Dice, al final un día me levanté y decidí irme de casa. ¿Hola? ¿Somos amigos hace años? ¿Qué? Sí, no soportaba más la situación. Pero era el pecado como se había abierto la puerta, iba más. Pero la mujer le dijo, me abandonas, imagínate, ¿no? Que se levanten y digan, ¿me abandonas? Y orando como una magdalena dijo, bueno, hoy es domingo, vamos al culto y luego te vas si quieres. Y fue a la iglesia, a otra iglesia. Y dice, bueno, ese día todo el culto, la música y todo la hicieron para mí. Toda la predicación, todo. Dice, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y fui restaurado. Y de pronto mi matrimonio restaurado, mi familia restaurada, y está sirviendo a Dios de forma natural. Es una chaqueta, pero hay que tener cuidado de no abrir puertas. Pero es una chaqueta que Dios está dispuesto a recoger. Y si te fijas, voy a finalizar con un ejemplo más al final y simplemente con un resumen de los textos que hemos leído para mostrarnos que no todo es, bueno, ya voy a la iglesia, ya, bueno, Dios sabe cómo es mi corazón, o yo he sentido esto. Eso es muy peligroso. Porque quizás sí, pero nunca puede contradecir la palabra. Y bueno, voy a orar un momento. Señor Jesús, te pido que nos hables más en lo profundo, de entender la profundidad del tema que tú nos estás transmitiendo. No es un tema de juicio, es un tema de gozo. Tú te llevaste el pecado. ¿Quién se hubiera podido llevar el pecado sino tú, Señor? Eres el único lugar, la única lavandería donde podemos llevar nuestra alma y decir, te lo entregamos, soy limpio totalmente. Es la única persona en este mundo que nos pide tantas cosas, siempre este mundo tan exigente, que nos dice las cosas que hacemos mal y tantas cosas. Eres el único que nos dice, no es tu identidad eso que haces. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu. Amén. Incluso dice la Escritura que solo hay un pecado que no tiene perdón, ¿verdad? ¿Te suena eso? Que es la blasfemia, es decir, no resistir al Espíritu Santo, no querer saber del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a la salvación. El único error que no va a ser perdonado es no aceptar a Jesús, porque Dios no puede convivir con una persona eternamente. Pero lo bueno, la buena noticia es que Dios murió por ti, Jesús murió por ti. Y si tú le aceptas en tu corazón,
vas a ser libre. Mira cómo Jesús veía el pecado, que aun estando en la cruz, que lo estaban crucificando, que le habían arrancado a trozos su barba y le habían puesto una corona de espinas, hasta sus amigos se habían ido. Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El pecado no nos pertenece. Hace creo que 3 semanas dije aquella frase de no hay gente mala, sino gente infeliz. Realmente la maldad no existe, solo es lejanía de Dios que te lleva a un camino de hacer cosas que ya no tocan, ¿no? Pero Dios tiene el camino mejor. Y fíjate, tómalo como algunos consejos que encontramos en la Escritura, que acabamos de leer, pero si me permites, un resumen. Dice Jesús que imitemos a Jesús. Seguramente que te suena esa historia de ese pueblecito, ¿verdad?, que iba con pulseritas y que se propuso todo lo que haga, que lo haga como si fuera Jesús mismo, ¿verdad? Y todo el pueblo cambió. ¿Voy a comprar esto? No, Jesús no lo compraría. ¿Voy a hacer aquello? Sí, Jesús lo haría. Y entonces todo el pueblo fue transformado en Estados Unidos. Pues ser imitadores de Dios. Jesús, ¿qué haría en esta situación? Voy a hacer lo mismo que Él. Y no vale la excusa, es que Dios es Dios, pero Dios sabe que soy carne pecadora. Bueno, sí. El enemigo, sí, pero el enemigo no va a tener más poder sobre ti que tiene Jesús. Dice que incluso si somos tentados es por nuestra propia concupiscencia, nuestro propio error, más que por la tentación, aunque sí que nos tenta, nos pone el anzuelo, pero quien pica es el pez. Ser imitadores de Dios. Andad en amor. Si te fijas en los demás, ¿qué sería bueno? Por ejemplo, ese matrimonio. ¿Qué necesitaba su esposa en ese momento? ¿Qué necesitaba? Bueno, pues apagas antes el ordenador. Andad en amor. Si sirves a los demás, es difícil que te sirvas tanto a ti mismo, ¿verdad? No nombrar el pecado. A veces hay quien, ¿sabes qué? ¿Qué ha pasado? El otro, el chisme, el no sé qué, el no sé cuánto. O esos hacen, ay, esto no me gusta. Sí. Bueno, que Dios juzgue, ¿verdad? Ser agradecidos. ¿Por qué viene muchas veces el pecado? Porque uno se levanta por la mañana y siente un vacío y dices, bueno, pues voy a intentarlo llenar como fuera. Hasta con comer demasiado o comer mal. O con comer demasiado poco. Tantas cosas no se ajustan a esa diana. Toma tu parte, yo tomo la mía. Pero dice, ser agradecido. Si uno se levanta por la mañana y lo primero que hace es, gracias. Gracias por poder respirar. Gracias por caminar. Gracias por tener amigos. Gracias por tener una familia, por tener, no sé, por tenerte a ti. Hay un anuncio en el metro, ¿verdad?, que es de la fibrosis quística, ¿lo digo bien?, que dice, mientras tú respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar. Hay personas que tienen dificultad en respirar por ejemplo, por esa enfermedad. Gracias. No soy tan merecedor de todos los lujos que me estaba pretendiendo. Ser agradecido hace que seamos menos quejumbrosos. No dejarse engañar. Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo esto, pero ¿sabes qué? Me dijo mi cuñado, siempre pillan los cuñados, ¿eh? Me dijo mi cuñado que esto del Bitcoin, ¿no? Y se mete en un berenjenal y dice, claro, y dice, pero es que, y luego tu mujer te dice, pero sí, que lo hace el cuñado y su cuñado, ¿no? Y dice, bueno, venga, no puedo con los 4, ¿no? No participar. No dejarse engañar. Es que he visto un programa de televisión, y tampoco pasa nada si siente el amor de esa manera. Sí, ya, pero es que aquí no está escrito cómo lo siente. Él o ella. Punto. No ser partícipes. No participar en esas cosas. Yo a veces me acuerdo cuando lideraba jóvenes en otra iglesia hace años, me decían, bueno, un grupito cogió el gusto de ir a la discoteca y le envió un WhatsApp de 10 cosas por las que Jesús no iría, ¿no? Y me acuerdo de una de ellas que le dije,
Solo por entrar y gastarte 10 euros o 15 euros, estás dando dinero para que esa maquinaria siga funcionando, donde hay drogas, tal, y tantas cosas. Participar es alimentar ese fuego. El 7, reprenderlas. Dios nos llama a decir, uy, hermanito, hay un camino mejor para ti, ¿sabes? Dios te quiere animar a hacerlo mejor. Es que no sé cómo y tal. Mira, a ver, explícame, a ver, ¿y si lo hacemos así? ¿Y si lo hacemos así? ¿Y si no sé qué? Pero es que tú tienes un brillo diferente, un llamado diferente. Tú tienes, no te quedes ahí. Reprender no es no ser cruel y el Señor me ha dicho, estás en pecado. No es esto, ¿no? Dicen que la verdad sin amor es crueldad, ¿verdad? Y dice, no, dile, ay, que estás así. Ah, ¿has pensado hacer esto? ¿Has pensado no sé cuánto? Intenta abrir caminos para que vaya hacia lo mejor. Pero no te lo calles, porque si te lo calles, consientes. Dices, ah, mira, este está así, bueno, estoy orando por él. Sí, está bien, pero el otro está diciendo, se lo he dicho a este, no me ha dicho nada, tampoco debe estar tan mal. Cada uno se lleva su historia a casa. Pero incluso Ezequiel, si lees los primeros capítulos, dice, si yo encuentro a alguien que está en pecado y yo no le digo nada, dice, Jesús vendrá a ti y te dirá, ¿por qué no le dijiste? Porque su sangre la pediré a ti. Dice, pero si tú le dices, tú quedas libre. Decir, bueno, yo te dije que yo eso no lo veía. Y ya, dice, su sangre le pediré a él por su pecado, pero tú quedas libre. Entonces, sin ser muy serios en esto, no quiero pretenderlo, simplemente si amas a tu hermano, si me amas a mí, es bueno que nos digamos cómo poder mejorar, ¿verdad? Mirar con diligencia. Al final del día, coge tu diario, ¿qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? Esto estaba bien, esta conversación me ha aportado tanta riqueza. Es bueno que siga quedando con tales personas. Qué bueno esto. Sería mejor que volver a quedar con estas personas. Aprovechar el tiempo. Lupa y mirar, Señor, arrodillarte. Esta es mi agenda en blanco. Porque luego la lleno de cosas y digo, Señor, es que no tengo tiempo. Claro que la llenaste primero. No es bueno hacer planes y luego pedir la bendición de Dios. Dios me bendecirá. Si no, es bueno pedir a Dios cuáles son sus planes para tu vida. Ser entendidos de la buena voluntad de Dios. Y no siempre se sabe, uno solo en el camino no siempre sabe. Es bueno ir acompañados. Ser llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que a veces uno dice, es que estoy luchando mucho con esto. Yo a veces dice, cuando tengo mucha tentación, no sé, de tantas cosas sexuales, ¿verdad? Y entrar en internet o autocomplacerse, ¿verdad? Dice, no, la sexualidad es para compartir en el marco del matrimonio, no es otra cosa. Pero cuando está fuera de ahí, no tiene mucho sentido. Cuando tengas ese... Yo recuerdo en un programa de televisión, a uno le dijeron, ¿cuál es el mejor anticonceptivo que puede haber? Y el hombre dice, mira, el mejor anticonceptivo es un vaso de agua. No es ni antes de la relación sexual, ni después de la relación sexual, sino en vez de la relación sexual. ¿Vale? Es decir, evitar. Y de la misma manera, cuando uno está en momentos turbulentos, abre la Biblia, ponte alabanzas, queda con alguien que te instruye hacia arriba, llénate del Espíritu Santo. Y hablar siempre en nuestros labios lo que honra a Dios. Y en ese sentido, te quiero llevar a esta parte final. Lo más importante es que seamos llenos del Espíritu Santo. Utilizando todas esas cosas, el Espíritu Santo va a obrar. Pero cuando el Espíritu Santo irrumpe de una forma especial, el pecado, las dinámicas
las situaciones de falta de armonía, todo se destruye. Y simplemente quiero acabar con un ejemplo. Y aunque te parezca que voy a hablar de Eurovisión, no es así. Hay un país aquí, en Reino Unido, que se llama Gales, que es este de aquí, aquí. Bueno, no se ve por el color, es verde. Y es un país no muy grande, en la historia no muy reconocido, donde en 1904 hubo un despertar del Espíritu Santo. Habían muchos pueblos, personas que trabajaban normalmente de forma natural, cotidiana, en sobrevivir. Se ocupaban muchos en la minería. Y un chico que conoció a Jesús con 13 años, llamado Evan Roberts, desde que conoció a Dios pedía un despertar del Espíritu Santo sobre Gales. Él había escuchado y había ido a reuniones de otras personas que habían vivido pequeños avivamientos en sus ciudades y en lugares del país. Y estaba en búsqueda fervorosa de que esto sucediera. Incluso su equipo de personas que estaban con él, curiosamente, y que Dios más usó, en muy buena medida fueran mujeres. Y como bien sabes, en esa época no era lo más reconocido. Incluso el mismo Robert Evans fue una persona que no tuvo estudios, trabajaba en las minas, era un chico muy sencillo. De hecho, era el fruto de oraciones de otros pastores que buscaban avivamiento, que decían: Señor, no saques a nadie para el avivamiento que sea universitario o una persona con muchos logros, porque pueden pensar que es por él, sino alguien que sea totalmente... Se reunían en una iglesia como esta y un día fue a una reunión y tan solo habían 17 personas y empezó a moverse el Espíritu Santo de una forma especial. Y al día siguiente y al otro cada vez vinieron más personas y hubieron muchísimos que se arrepintieron de su pecado, que encontraron a Jesús y se llenaron del Espíritu de Dios y buscaron sus cosas. Y voy a este punto. Curiosamente, hay ilustraciones de la época que hablan de situaciones como la siguiente. Los camareros se quedaban sin trabajo porque la gente era borracha y alcoholizada, pero dejaron de beber. Las personas que gastaban el dinero en el alcohol se la estaban ganando en ropa para sus hijos y material escolar y comida. Los policías, como el que ves al final, dejaron de tener trabajo porque no había... He cogido un guante blanco porque cuando había un juicio, la gente iba a ver al juez y le hacía: no hay delito, no estamos cometiendo delitos. Y se cerraban los juzgados. Sí, lo estás viendo bien, son mulas de carga. Estas mulas eran las que sacaban los minerales de las profundidades de la tierra. Conoces que Gales es un lugar muy rocoso, de mucho mineral, y la mayoría trabajaban en esas minas. Y cuando los trabajadores convertidos por Dios ahora iban a las mulas y le decían: vamos, venga, tira, saca el carbón, no se movían, porque no los entendían, no decían palabrotas, no les pegaban, no les azotaban ni les trataban mal, y no entendían lo que querían sus capataces. Hasta los animales vieron la transformación en sus jefes. Se suspendieron los partidos de fútbol porque los jugadores se iban a la iglesia, querían seguir el avivamiento.
y se cerraron todas las competiciones. Un país transformado. Y comenzaron en las gacetas a contabilizar cuántas personas reconocieron a Dios. Amanford, 319. Berry, 676. Algunos con miles, otros con tan solo 15 personas. Contabilizando el gran avivamiento que hubo en 1904. Imaginaos una España así, ¿verdad? Que el pecado que está circulando tan rápido sea superado por la gracia de Jesús. Y cuando abunda el pecado, y lo vemos de tantas maneras, podamos decir lo que dice la Escritura, que cuando abunda el pecado, sobreabunde la gracia. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Te puedes poner de pie? Si tienes muletas o problemas de cadera, te puedes quedar sentado. Voy a pedir al grupo de alabanza si quiere. ¿Sabes? Mientras se prepara el grupo de alabanza, acabo con la predicación, todavía no la cortéis. Mientras el pueblo buscaba de Dios, Robert Evans y su equipo puso 4 fórmulas a tener en cuenta. Y fíjate cuáles eran, son muy curiosas. Dijo, primero, confesar cualquier pecado conocido. Es decir, si hay algo que no está funcionando en ti, ves a un líder, ves a una persona de referencia, ves a tus pastores, ves donde quieras, con una autoridad espiritual y dile, estoy viviendo esto. Va a quedar en confidencialidad. ¿Me podéis ayudar? Necesito salir de aquí. Confesar cualquier pecado conocido. Eso trajo el avivamiento. Deshacerse de cualquier hábito dudoso. Uy, quizás Instagram no me está yendo muy bien. Quizás y no es malo, pero ver tanta tele no es malo, pero no lo sé, cada uno sabe. Deshacerse de cualquier hábito dudoso, qué decir de un consumo de lo que fuera, tú sabes, relaciones. No sé. Lo tercero que les pedía, obedecer al Espíritu Santo con prontitud. Esa es buenísima. Y cuando lo vi me encantó. Porque a veces, Señor, ¿realmente quieres que pida perdón a...? Voy a esperar a ver qué siento. Y tu carne... ya la cosa se complica. Cuando Dios habla algo, y va con su palabra, nos tenemos que dejar llevar, ¿verdad? Obedecer al Espíritu Santo con prontitud. Y la última. Que el mando funcione. No. Que el mando funcione. Sí, gracias. Si me la paséis vosotros. Confesar fe públicamente. Dar testimonio de lo que ha hecho. ¿Sabes qué? Yo bebía y mira ahora mi familia, estamos... Mira, ¿sabes? Yo antes... No falta sacar cosas pero tú me has visto cómo, ¿sabes lo que Dios ha hecho? Me ha sanado de vivir y explicar los milagros que Dios hace cada día. Así que te voy a invitar simplemente a imaginar cómo es tu guante, ¿verdad? Y cuál es la disposición de tu corazón respecto a esta predicación. ¿Qué vas a hacer con ella? No es cultura aquí, es acción en la mano, es transformación en el corazón. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos compartido? Señor, me has hablado en esto, voy a buscar ayuda. Me has hablado en esto, voy a dejar y cortar ese camino que... Me has hablado en esto, voy a confesar a mi esposa que... Oh, Señor, gracias porque voy fenomenal, lo que tú quieras. O voy a preguntar a alguien cómo me ve. Igual hay cosas de mi carácter, del orgullo, de la impaciencia que tienen que mejorar. Y lo que Dios ha dicho en ti, séllalo ahora con el Espíritu Santo. Así que te dejo tu tiempo y tu intimidad con Él. Que tú le digas, si has estado en pecado, estás en algo que está claro. Señor, te entrego este pecado, no lo quiero, perdóname.
Si es algo que está afectando en tu círculo, lo voy a confesar, voy a pedir ayuda. Si es apatía o aburrimiento, o ver que has descendido como aquel Judas, ¿verdad? Has descendido, Señor, yo quiero volver a lo que yo era, quiero servirte a ti, no quiero. Abrí una puerta un día y me distancié de tu iglesia, o yo qué sé qué. Perdona por aquella puerta que abrí, pero quiero volver al inicio. Restáurame, Señor. Tomemos nuestro tiempo con Dios y simbólicamente piensa en tu guante blanco delante de Él, en la medida que Dios te ha hablado. No es tu identidad, pero sí nuestro deber obedecer y responder con santidad a su palabra.